es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Aquí estamos una vez más para llevarles la información de las actividades parlamentarias de la Cámara de Diputados. En el día de ayer hubo jornadas de comisiones, estuvieron tratando varias iniciativas. Hubo también comisión de juicio político, llegó Marcelo D'Alessandro, el exministro de Seguridad porteño de Horacio Rodríguez Larreta, estuvo hablando sobre el tema coparticipación y la medida cautelar de la Corte Suprema de la Nación respecto al porcentaje que le tiene que dar el gobierno nacional a los ciudadanos de la capital federal. También hubo dictámenes, volvieron a tener dictámenes, la firma de mayoría de las universidades que se pretenden crear alrededor del país y que habían perdido estado parlamentario. Exteriorización del ahorro argentino también fue un tema que se trató en comisiones. Todo esto sucedió en el día de ayer y vamos a estar también con el anticipo de la jornada de mañana porque también hay un encuentro de comisiones ya convocado para el día jueves a las 10 de la mañana. Terminamos ya casi el mes de agosto y vamos a empezar a repasar lo que sucedió entonces con todo esto que les vengo contando. Y en ese sentido nos vamos a meter primero con juicio político, que fue la primera reunión que se desarrolló en el día de ayer y que obviamente estuvieron participando los diputados del oficialismo y en este caso vamos a escuchar la palabra de Rodolfo Tailada. Si sos amigo de alguien, no quiero responder porque me puedo incriminar. Si estuve en el cumpleaños de alguien, no quiero responder porque me puedo autoincriminar. Digamos que viven cometiendo delitos esta gente, digamos. O sea, no pueden responder una pregunta elemental como si fuera el cumpleaños o no de una persona. Encima era el cumpleaños del fiscal general de la ciudad, no era Al Capone. Entonces, digamos que lo primero que me surge es qué sucio que están como para estar permanentemente escudándose en estas cuestiones, ¿no? No me puedo incriminar, cuando la verdad que las preguntas no tenían absolutamente ninguna complejidad y eran demasiado sencillas como para recibir una respuesta de esa naturaleza, ¿no? No intervino ningún área de inteligencia del Estado en este tema. Hasta ahora se trató de, por lo que entiendo, de unos hackers misioneros que entraron a los teléfonos de esta gente. En primer lugar. En segundo lugar, de ninguna manera está acreditado en sede judicial que los chats están adulterados. Y habría que ver si está acreditado que eso fue un hackeo. Lo que sí hay en sede judicial es una suerte de rechazo de las conversaciones filtradas. Rechazo a ser usadas como prueba, pero no hay ninguna definición de que eso es falso, ninguna definición de que eso es adulterado y por lo tanto para nosotros es absolutamente válido usar como prueba esas conversaciones, porque, reitero, no somos jueces, no somos fiscales y no tenemos el estándar probatorio que tiene la justicia. Nosotros hacemos un juicio político contra políticos. Tailada estuvo hablando también sobre la situación vinculada a, D'Alessandro, justamente lo estábamos escuchando, pero a lo que puede llegar a suceder en la comisión más adelante. Recordemos que este fue un encuentro sobre la investigación que llevan los diputados del oficialismo vinculada a la coparticipación porteña. Y en este sentido ya se anunció que la semana que viene no se va a reunir la comisión, están evaluando cómo van a continuar con el trabajo. Vamos a seguir escuchando la palabra de Tailada.
Una de las cuestiones que definimos ahora, después del testimonio de Alessandro, es pedir a Comodoro Pi la totalidad de las denuncias que él invocó, en donde él supuestamente está involucrado, imputado, o las que él hizo denuncias. Bueno, en ese universo de causas deberíamos encontrar la resolución judicial que dice que esos chats son falsos o son adulterados. Desde ya les adelanto, no va a haber ninguna resolución judicial, y por lo tanto lo que vamos a tener es la libertad de hacer valer en el proceso de juicio político esas conversaciones que para nosotros son efectivamente existieron, no solamente por el tenor de la conversación, sino porque además ya han venido varias personas a decir que efectivamente participaron de esas conversaciones. Por ejemplo, el funcionario de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima, que dijo que efectivamente los chats que se habían filtrado en conversaciones entre él y Alessandro existieron. Como también el abogado Marcelo Maceo, que declaró en el diario Hoy de La Plata que efectivamente las conversaciones que se filtraron entre él y Alessandro eran verdaderas. Digamos que tenemos todo un panorama de pruebas suficiente como para considerar que esos chats son válidos. Todavía no está establecido que él sea inocente de las distintas imputaciones que tiene, porque si bien él estuvo inicialmente involucrado junto a Robles en la denuncia que el propio Robles manipuló, una denuncia que fue cerrada de inmediato por Stornelli, lo cierto es que hoy mismo dijo que había varias denuncias contra él. La del ministro Soria, entre otras. Y bueno, habrá que ver en qué está eso, cuáles son los alcances que tiene cada investigación y cuál es la situación en la que se encuentra Alessandro. Lo que es claramente, me parece indubitable, es que tanto Robles como Alessandro tienen el culo sucio. No pueden decir que esas dos conversaciones fueron efectivamente ciertas. No pueden decir ni siquiera si se conocen. También estuvo hablando por parte del oficialismo la diputada Mara Brauer sobre el tema juicio político. Recordemos que es la comisión que preside Carolina Gaylar, que viene reuniéndose desde enero aquí en la Cámara de Diputados con diferentes causales que están investigando para elevar el pedido de juicio político a los ministros de la Corte Suprema de la Nación. Escuchamos lo que dice Brauer. Mucha preocupación, porque cuando un funcionario público, en este caso exfuncionario público, que renunció a su cargo producto de este escándalo, porque no es que hubo un escándalo y él se quedó en su cargo porque demostró que lo que decían los chats eran una mentira, etcétera, etcétera. Él renuncia a su cargo y se negó a entregar el celular, se ampara en que esos chats fueron conseguidos de manera ilegal, y ahí sí para un juicio no sirven, es verdad. Cuando vos conseguís una prueba de manera ilegal, para un juicio no sirve, para un juicio político sí sirve, y para limpiar el buen nombre y honor de una persona sí sirve, y sin embargo él no quiso contestar. Bueno, afuera de ser sincera, él dijo que renunció para proteger a su familia, que estaba muy presionado, pero yo insisto, la mejor forma de proteger a tu familia es mostrar tu Telegram o tu WhatsApp y demostrar que no hiciste lo que dicen que hiciste. También por parte del oficialismo estuvo hablando sobre el tema juicio político el diputado Hugo Yasky. No, creo que a la defensiva, un exministro que claramente trató de eludir aquellas cuestiones que se le preguntaban y que tenían que ver con echar luz sobre un hecho que se convirtió en un escándalo público. Creo que también vimos a la oposición haciendo un papel como si fueran abogados defensores ad honorem de Alessandro, tratando de explicar, de contestar por él y fundamentalmente queriendo dejar la imagen de que eso que se conoció a través de información pública, ese diálogo
en ese hecho escandaloso del viaje al Lago Escondido, con todos los gastos pagos, los intercambios que después se suceden entre D'Alessandro y otros miembros de esa familia. Y también con Santiago Robles, ¿no? Y con Santiago Robles, pretendiendo descalificar la prueba, porque supuestamente había sido obtenida a través de un hackeo. Con lo cual nosotros dejamos claro una cosa. Una cosa es que judicialmente se cuestione la validez de esa prueba para el caso de un juicio, y otra cosa es que en una comisión de juicio político quede absolutamente claro que no se trata de una versión falsa. Es decir, ese intercambio existió independientemente de cómo se haya obtenido. Por eso, entre otras cosas, nosotros considerábamos y vamos a seguir considerando la posibilidad de un peritaje. Creo que para mí es falso testimonio, estamos ante un caso de falso testimonio, lo evaluaremos en el bloque, el camino a seguir, pero está claro que esas expresiones chocan contra la realidad de lo que todos los argentinos hemos conocido. Todos sabemos cómo fue esa renuncia, ¿no? Primero hubo una licencia, a ver si amainaba la tormenta, a ver si la desmemoria o alguna otra noticia grande desplazaba el foco de la atención de ese escándalo que conocimos. No sucedió y entonces después vino el pedido de renuncia. Así que está claro que si hay algo que a los ojos de todos los argentinos quedó en evidencia, es que hubo un pedido de renuncia porque era insostenible la figura de ese personaje después de lo que se había conocido públicamente. Y les decíamos que estuvo participando ayer el exfuncionario de Horacio Rodríguez Larreta, Marcelo D'Alessandro, después de haber sido citado en 3 oportunidades. Finalmente vino a la comisión y estuvo allí prestando testimonio. No respondió si conocía a Silvio Robles, también utilizó el artículo 18 de la Constitución Nacional para evadir algunas respuestas y además dijo que los chats que el oficialismo denuncia y que se filtraron a través de una página web a la prensa, ya la justicia dijo que no son válidos y habló de una operación mediática. Vamos a escuchar lo que decía D'Alessandro entonces. Por motivos personales renuncié a mi cargo y siempre lo dije en funciones. Yo no tengo que valerme de ningún cargo ni de ningún fuero para defenderme de acusaciones. En este caso me constituí como querellante y la investigación avanzó, insisto, descubriendo y deteniendo a aquellos que habían realizado esta operación de inteligencia. Siempre lo he dicho, uno elige las funciones que realiza en la vida, pero la familia no. La familia elige acompañarnos y seguramente a algunos les habrá tocado vivir situaciones feas y a otros espero que si no la vivieron no les toque vivirla. Acá también hubo gente que vino como testigo y mencionó, me lo recordó recién la Presidenta, mencionó que esto no era una operación de inteligencia porque podía valerse tranquilamente de una amante despechada. Eso se dijo aquí. Digo, las cuestiones personales que se hicieron respecto de esta situación, la verdad que no tuvieron límite. Y eso sí es un tema que nos llamo a todos a la reflexión. Porque una cosa es buscar la verdad y otra cosa es valerse de cualquier cosa para destruir a alguien. A mí nadie me presionó, lo dije en el primer momento, son absolutos motivos personales y aparte en la función de ministro de Seguridad de una de las capitales más importantes que tiene América Latina, tenía que estar 24/7 como lo estuve siempre y la verdad que al presentarme como querellante para buscar la verdad, que hoy la estamos encontrando, y descubrir quiénes fueron los culpables, merecía no quitarle de horas de mi función a los vecinos y dedicarme a la investigación, cosa que hice. Pero a mí jamás nadie me presionó para que yo renuncie.
También en la comisión estuvo citado Gabriel Astarloa, procurador general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y vamos a escuchar lo que decía allí entonces en el encuentro de trabajo que se desarrolló en el día de ayer. Se trata de una cuestión constitucional, claramente. Este es el conflicto que tenemos en manos y así lo ha entendido también la Corte preliminarmente en este fallo que ha dictado. Pero por supuesto también está claro que hay una controversia planteada por el Estado Nacional con relación al costo del traspaso. Desde ya adelanto y enfatizo y ratifico lo que hemos señalado en nuestras presentaciones, que no ha habido ningún monto adicional que se haya dado por encima de los necesarios para poder atender las cuestiones de seguridad que fueron traspasadas. Así que los fondos fueron los estrictamente necesarios, los fondos que se transmitieron a través de los decretos fueron los estrictamente necesarios para atender las cuestiones, las competencias, los servicios y funciones en materia de seguridad, en materia no federal de seguridad que fueron traspasados. Así que no sé si contesto con esto a su pregunta. Por supuesto, como esto es una cuestión que está abierta, la propia Corte lo señala en su fallo cautelar, está abierto a prueba, o sea, todavía no se ha abierto a prueba el expediente, pero claramente las partes, nosotros al menos hemos propuesto la designación de un perito oficial para que en función de toda la explicación que hemos brindado en nuestras presentaciones acerca de cuál fue el cálculo que se tuvo en cuenta para hacer el traspaso, la justicia a través de los peritos y a través de todos los mecanismos que tiene previstos pueda finalmente dilucidar esto. Esto es lo que está abierto todavía en un juicio que está obviamente, como acá bien se ha dicho, en pleno trámite. Vamos a continuar escuchando lo que hablaba entonces el representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ayer en juicio político. Yo le diría, mire, está explicado con bastante más detalle de lo que yo pueda sintéticamente acá decirle en los escritos que presentamos, sobre todo en la contestación a la reconvención presentada por el Estado Nacional, en la cual nosotros con bastante detalle marcamos que los decretos, los 3 decretos que se dictaron, tanto los 2 primeros decretos donde está planteada, digamos, el 375 y luego a la baja el 350, son decretos perfectamente legítimos. Son decretos legítimos porque claramente no es que tengan un vicio en la causa, porque la causa claramente obedeció a que el traspaso de las competencias, funciones y servicios en materia de seguridad no federal se produjo a principios de enero. Se produjo además en función y en base al diálogo y a la concertación, que es como tiene previsto la Constitución que ocurra. Así que no hay un problema en la causa. Y tampoco hay un problema en el objeto, que es otra de las, por lo que hemos visto en las demandas en las contestaciones de demanda, e inclusive por lo que he podido también conocer de lo que el subprocurador del Tesoro manifestó aquí cuando vino. Aquí también se plantea como si hubiese un vicio en los decretos por haber apelado al mecanismo del incremento de la coparticipación como manera de reasignar los recursos, y se planteó como que esto fuese, digamos, como si no estuviese previsto o fuese prohibido en la Constitución. Bueno, aquí aprovecho entonces la ocasión para ser enfático también. La Constitución, en el artículo 75, inciso 2, en su párrafo 5, cuando refiere a que cuando haya transferencia de competencias, servicios y funciones deben reasignarse los recursos, y esto, insisto, debe ser con acuerdo de las 2 jurisdicciones, en modo alguno establece una manda acerca de si la reasignación de recursos es vía el incremento de la coparticipación o es vía una asignación presupuestaria. La Constitución no lo establece. Así que el entendimiento claro es que queda sujeto a una cuestión de apreciación de oportunidad, de mérito y conveniencia, del acuerdo entre las 2 jurisdicciones, en este caso el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, acordar y definir cuál es el mecanismo que corresponde. Pero insisto en esto porque se intenta o se intentó señalar que hay una ilegalidad en haber apelado al mecanismo del incremento de la coparticipación cuando esto claramente no es así.
Seguimos en DTV Noticias y vamos a repasar entonces lo que sucedió ayer en la comisión con estas plaquitas. El exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, se presentó ante la comisión. Fue la tercera vez, como veníamos contando, que los diputados lo convocaron. Las anteriores veces comunicó que no podía venir por temas personales. Recordemos que las citaciones se habían dado antes de las elecciones PASO, que se desarrollaron el 13 de agosto, y que justamente se supone o se entiende que D'Alessandro estaba dilatando esta presencia en función de, bueno, no dejar expuesto al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que peleó la interna con Patricia Bullrich en el estamento candidatura presidencial de cara a las elecciones de octubre. El exfuncionario negó la existencia de los chats que lo ligan a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati. El oficialismo sospecha que D'Alessandro y Robles negociaron el fallo sobre coparticipación que benefició al gobierno porteño. Esto en relación a estos chats que se filtraron, pero que D'Alessandro dice que no tiene ninguna veracidad, teniendo en cuenta que la justicia ya lo determinó de esa forma. Lo que se vio no fue una filtración, sino una operación de inteligencia. No es una presunción, sino que hay un dictamen con pericias realizadas y personas detenidas que confesaron haber sido contratadas para realizar esa tarea. Es lo que dijo D'Alessandro en la jornada de ayer. Finalmente evitó responder si conoce a Robles e invocó el artículo 18 de la Constitución Nacional. Además de que dijo que tiene causas abiertas en ese punto. Y finalmente el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, le dijo a DTV que está claro que había una relación promiscua entre D'Alessandro y Robles, mano derecha de Rosati, que vino acá a la comisión, en referencia a la comisión, e hizo un papelón, lo hizo en perjuicio enorme al presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosati. Vamos a seguir escuchando más testimonios, nos metemos con la palabra de Pedrini. Hay distintos indicios en este tema, ¿no? Uno es, bueno, tomarla o no como prueba, que es la primera definición que hay que tomar. Se lo puede tomar o no como un indicio, ¿no? Hay otras cuestiones. Él reconoció que participó en las audiencias, que fue uno de los que negociaba en las mismas. Las audiencias no sabía bien si eran 4 o 5 las audiencias a las que concurrió. En las audiencias también aparece su amigo Robles. En reuniones sociales, de acuerdo no a lo que decimos nosotros, él se negó a dar información, por ejemplo, si participó en una reunión social que publicó un periódico de acá de Capital, publicó que ahí habían, eso ya no es ilegal, ¿no es cierto? Entonces uno va sumando indicios para llegar o no a una conclusión, que es lo que tiene que partir en el dictamen, pero no es solamente las llamadas telefónicas. La llamada telefónica es un indicio fuertísimo, pero también están las otras cuestiones a las que, por ejemplo, un medio de comunicación informó de esa reunión social, esa misma fue... esa información periodística fue utilizada por la Procuraduría Nacional para apelar ese fallo y pedir que los jueces se alejen. Se han recusado, sí. Se han recusado. Por eso hay que juntar un plexo de pruebas que nos lleven a una conclusión. Bien, vamos a cambiar de tema porque también hay interés de algunos legisladores en trabajar lo que es la SUBE digital. Ustedes saben que es la tarjeta con la que en la mayoría de los lugares del país se viaja hoy en transporte público. Vamos a escuchar la palabra de Micaela Morán. La verdad es que no es ninguna novedad el proyecto. A ver.
con todos los respetos digo que me merece mi colega, que por supuesto entiendo que lo hizo con la buena intención de mejorar algo, pero esto ya es una propuesta que existe y que está en implementación de parte del Ministerio de Transporte. De hecho está en una prueba piloto ya siendo trabajada. Esto significa que si la prueba piloto está en funcionamiento es porque se viene trabajando hace mucho tiempo en esta propuesta, y en ese sentido, bueno, para que sepan, digo, está en la ciudad de Neuquén, se está realizando la prueba piloto, y en este sentido lo que se propone obviamente es poder pagar a través de la tecnología NFC, que bueno, obviamente está teniendo su prueba piloto y tratando de ver si es posible tener este sistema, que no significa, este método de pago, que no significa que va a reemplazar al que tenemos hoy en día, que es la tarjeta del plástico, ¿no? Lo vimos a Jorge Macri como candidato a jefe de gobierno hablando del tema de la SUBE y diciendo que no se iba a pagar más a través de este método de pago, sino que se iba a hacer a través de la tarjeta de crédito. Bueno, ahí tenemos que plantear dos cosas. Primero, que si lo piensas, Ciudad de Buenos Aires lo va a poder hacer solamente para los subtes, porque recordemos que cuando tuvieron que hacerse cargo de las 32 líneas que todavía el Ministerio de Transporte de la Nación está tratando de que se hagan cargo como corresponde, no lo hicieron, con lo cual lo van a tener que aceptar solamente, o lo van a poder implementar solamente para los subtes. O sea, ahí tenés otro problema para los usuarios, solamente les serviría para los subtes. Por otro lado, pasa otra cuestión. Digo, parece más como un intento de privatización de la SUBE que otra cosa. Quieren meter a los bancos, quieren meter a las tarjetas de crédito, y acá obviamente hay una sola finalidad. ¿Cuál es? Que puedan tener las comisiones, que puedan acceder a esas comisiones, porque vos pensás que nosotros estamos hablando de un negocio que mueve 15.000 millones de pesos, con lo cual lo que les importa es eso. Puedes escuchar la palabra de la diputada del Frente Renovador. Vamos a irnos a una pausa, pero tenemos más de TV Noticias, así que quédense con nosotros. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos empezando la primera mañana. ¿Qué empezaron a pensar los países desarrollados? Dijeron, che, para transportar nuestra carga tenemos que contratar barcos de otros lugares. Claro. Perdemos la gente que estaba empleada en esos barcos. Perdemos la industria naval. Suiza produce motores para los buques de mayor porte, los buques más grandes, que la empresa se llama Sulzer, la marca Sulzer, y Suiza no tiene mar. No, claro. Bueno, entonces, la industria naval es muy importante para un país, para generar empleo. Entonces, ¿qué hicieron esos países? El primero fue Alemania. Creó su segunda bandera de registro con menos impuestos en otro lugar. ¿Quién lo siguió? Italia. ¿Quién lo siguió? España. Escuchaba también con respecto a la importancia de los proyectos universitarios, sí. No solo a nivel educacional, que es importantísimo, sino con un nuevo diseño de país federal, es decir, el arraigo. Hay que ver que nosotros tenemos proyectos para universidades de Córdoba, proyectos presentados paradójicamente en el caso de Córdoba por el radicalismo de Córdoba. Sí. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo.
Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? El proyecto principal tiene que ver con eso, con buscar brindarle mayores defensas a la aerolínea de bandera, que la privatización no sea sencilla de realizar, porque lo que hemos escuchado de los distintos candidatos de la derecha es básicamente eso, la búsqueda de la privatización, retornar a las privatizaciones de las empresas que tantos daños nos han hecho. Aerolíneas Argentinas hoy es una enorme herramienta, no solo, como decía antes, de movilidad, sino también de generación de ingresos para muchísimas regiones de nuestro país, ¿no? Para muchísimas economías regionales de nuestro país. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Tema del consenso que tiene que haber en un Congreso que se maneja con minorías. Y justamente de las leyes que estamos hablando, las leyes sociales, son leyes que llegaron al recinto con enorme consenso y que, bueno, se traduce en las votaciones. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Volvemos aquí en DTV Noticias y vamos a meternos con el análisis y para eso lo convocamos a José Di Mauro. Buen día, José, ¿cómo te va? Buen día, Vero. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, todo por aquí. Buen miércoles. Pues ya es miércoles, ¿no? Ya es miércoles y ya estamos terminando agosto. El tiempo pasa volando, ya soy mi abuela con los comentarios, pero la verdad que sí, que pasa rapidísimo, ¿viste? Una semana con mucha actividad también, ¿no? Y con muchas novedades respecto, sobre todo, a, juicio político. Finalmente vino D'Alessandro. ¿Te parece que impactó la llegada del exfuncionario de Larreta como se esperaba que impacte? Bueno, la llegada era esperada porque estaba muy claro que D'Alessandro no iba a poder evitar hacerse presente en la Cámara de Diputados más temprano que tarde. Y bueno, de la tercera fuera vencida finalmente. Y obviamente sucedió después que pasaron las PASO y sobre todo después de que su ex jefe, Horacio Rodríguez Larreta, ya no estuvo, ya no tiene chances electorales, entonces bueno, ya no podía afectar eventualmente la posición de Larreta. Entonces,
independientemente de eso, bueno, era un testimonio muy esperado. A mí me parece que bueno, no fue no trajo el reproche que trajo lo de Silvio Robles, o sea, si bien, bueno, él venía bien hasta que invocó el artículo 18 y a partir de ahí siguió invocándolo. Cada vez que se le insistió, inclusive a último momento, tratando de buscarle, a ver, fue el momento reidero de la reunión, cuando le mostraron una foto a ver si lo conocía. Una foto de fue el momento estelar. Sí, y bueno, a mí me parece que, bueno, evidentemente, bueno, cumplió con los objetivos, él estuvo ahí, no fue tan extremo con Silvio Robles, no contestó justamente si conoce a este allegado a Horacio Rosati, pero bueno, mucho más no se podía hacer, si bien, bueno, el oficialismo quedó reprochando su falta de aclaraciones respecto a Robles fundamentalmente, pero bueno, me parece que el tema de los chats, más jugo no se le puede sacar a esa cuestión, y me parece que bueno, se invocó el tema de... Me parece, José, no sé si lo lees así, que D'Alessandro llegó, digamos, con una postura favorecida, digo, primero, porque finalmente vino cuando, no digo se le cantó, pero en realidad básicamente vino, esquivó las citaciones y vino después de las PASO, teniendo en cuenta que su declaración en la comisión, después de las PASO y con Horacio Rodríguez Larreta fuera de la campaña, no iba a ser tan impactante como si hubiera venido 2 semanas previas o la semana anterior a las elecciones primarias. Segundo, la verdad que con el argumento de que la justicia falló en función de los chats, me parece que también lo favoreció en ese punto, porque cada vez que le hacían un cuestionamiento respecto a ese tema, él solamente argumentaba, la justicia ya falló, los chats son una operación, y con eso, digamos, o sea, al menos dejaba cerrada esa postura o esa situación o acusación. Y por último, sí, el artículo 18, porque él también sabe que hay causas abiertas, y me parece que en ese sentido también le venía como anillo al dedo, ¿no? Me parece que esas 3 cuestiones favorecieron el testimonio que él, o al menos testimonio que él armó para la comisión. Coincido totalmente con lo que vos decís, pero me parece que bueno, llegó en el momento justo, que es un poco lo que están haciendo, lo que han hecho hasta ahora los otros testigos, o sea, buscar el momento para presentarse, pueden hacerlo, o sea, no es problema. Está claro que no vienen nunca en la primera citación, y bueno, me parece que fue más sólida, si se quiere, la postura, y bueno, no avanzó más allá de que una cosa que, bueno, no quedaba la sensación de que, bueno, él no quiso dejar el título de sí conozco a Robles. Claro. Esa fue la cuestión que no quiso hacer, y bueno, finalmente no lo hizo. En definitiva, mucho más no se le podía sacar, mucho reproche, independientemente de eso, y de que el diputado Tailade criticó fuertemente ahí en DTV inmediatamente después, la presencia de él, pero no fue lo mismo que Robles. Él habló mucho más, después aparte fue secundado por un testimonio como fue el de Astarloa, Gabriela Astarloa, que me parece que fue mucho más, muy sólido. En este caso no tenía chats, por ejemplo, que lo incomodaran o cuestiones. Él tenía que hablar de lo que él sabía. Y lo hizo bien. Después ponderaron desde el oficialismo esa presentación. Y entonces, bueno, quedó como que aparte había cierto apuro por no alargarla demasiado la reunión, por una cuestión de que tenía que después venir otras reuniones muy importantes de comisión. Y me parece que, bueno, ahora queda pendiente la presentación del juez Juan Máiquez, que yo creo que no va a estar, no se va a dar.
ni siquiera ya lo han nombrado. Me parece que ya no va a suceder porque queda para preguntarle, en definitiva, si los vio llegar juntos a D'Alessandro y Robles. Pero yo me Esa imagino, es la cuestión que queda pendiente. Pero José, es el cumpleaños. ¿Vos estás viendo como cumpleañero quién llega junto con quién? No. Les va a decir eso. Les va a decir eso. Ya, qué claro, sé yo, eso viste, como que vos... Yo me imagino situación con los invitados. No estoy viendo quién llegó con quién. Por ahí, en alguna oportunidad, justo miraste, salvo que fueran los primeros, pero es complejo, ¿no? Yo puedo argumentar, che, era mi cumpleaños y estaba en mi fiesta. Sí, seguro, la contestamos nosotros por él. Mira, yo estaba en ese momento, estaba teniendo toda la gente, los vi que los había invitado a los dos y no sé si llegaron juntos. ¿Cómo voy a saber? Yo no habría. Yo no les habría. Tal cual. No sé si se chocaron en la puerta, si vinieron desde temprano. Que es como medio difícil, muy subjetiva la situación que queda por comprobar desde mi punto de vista personal. Y además, ¿qué va a pasar con el careo de Marchi con D'Alessandro? ¿Eso avanza o queda ahí también en...? Eso está pendiente. A mí me parece que tampoco, yo soy muy pesimista en ese sentido, o si se quiere, pero me parece que no puede avanzar por una cuestión de los tiempos aparte. Ayer, por ejemplo, decían que no los corre el tiempo, que bueno, van a avanzar, que esto con la nueva composición de la Cámara, independientemente, o sea, como que lo van a seguir. Eso no va a suceder, desde ya no va a suceder. El dictamen tiene que salir sí o sí antes de que cambie la composición de la Cámara, justamente, por una cuestión de que después cambia la composición del juicio político. O sea, tendría, a partir de la nueva gestión, tendrían que modificarse la nueva composición y obviamente no va a tener en la primera votación te lo voltean. Claro. Y la intención de este oficialismo es dejar los dictámenes listos para que tengan vigencia por los próximos 3 años y que quede como una espada de Damocles. O sea que eso queda una reunión más de este tema coparticipación y después van a avanzar con el Consejo de la Magistratura, que es otro tema de bastante interés. Van a avanzar con la cuestión de las elecciones, la postergación de elecciones, que ya lo dijeron. Hay creo que un tema más, que es un tema menor, que tal vez no lo tengan en consideración. Estaremos ya metidos en la cuestión electoral y entonces me parece que tiene que ir con los dictámenes, que ya van a arrancar con los dictámenes con lo de obra social, que ya dijeron claro, que lo van a ir cerrando. Que ha sido el punto más fuerte, si se quiere, de estos encuentros que ha tenido la Comisión de Juicio Político, sin dudas. Creo que logró entrar una bala en tema obra social allí en lo que respecta al Poder Judicial. Los otros vienen un poco flojos, ¿no? De corroboración, sobre todo. Eran muy subjetivos eran los otros temas. Y acá habían papeles. Claro, claramente. Aunque uno dirá, y está mal que lo diga, pero bueno, todas las obras sociales andan igual que esa, no me parece. Hay que meterse con todas las obras sociales, pero sí, sin dudas, la contundencia siempre de lo que queda escrito y archivado es importante y creo que es la prueba más contundente que pudo haber tenido la comisión, sobre todo respecto al tema obra social. Además, bueno, quedó como un poco perdida la situación de coparticipación, ¿no? Con respecto a los invitados, tampoco vino ninguna autoridad del gobierno nacional finalmente a hablar sobre el tema. Autoridad del gobierno nacional que sobre todo está metido en la situación porque es el que tiene que brindarle transferirle este dinero que finalmente por medida cautelar la Corte dice que ese porcentaje hay que devolverle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? La Nación como silenciosa en este sentido. Así es, sí, bueno, nuevamente Ocaña, la diputada Ocaña, trajo el tema a colación, le preguntó si le estaban pagando o no le estaban pagando, y bueno, esa es una cuestión que amerita una discusión en todo caso, porque bueno, se puso en debate el tema de si corresponde cuando un tema es apelado, si corresponde o no pagar, y bueno, el procurador Astarloa ahí dijo que tratándose de una cuestión ya resuelta por la Corte, a pesar de que no tenga
el juicio, la cuestión siga, ya debe obedecerse el tema de la Corte. Entonces me pareció que es un tema no menor que fue pronunciado por él. Y es verdad el tema de que habían anunciado con bombos y platillos al principio de esto que iban a estar los gobernadores, por ejemplo. Jorge Capitanich, recuerdo. Pero claro, bueno, Jorge Capitanich después tuvo otros problemas, evidentemente, tiene elecciones ahora, o sea, ni piensen en que vaya a venir, ni quiere venir, y los demás gobernadores están preocupados con, si vienen para protestar por el tema del bono, y no necesariamente por la cuestión de este tema de la coparticipación, o sea, están con otras cuestiones. Guado de Pedro está metido en la campaña, está metido en el tema de que él iba a ser candidato y no fue, es candidato a senador nacional, están en otra cosa, entonces evidentemente rápidamente hicieron, los diputados avanzaron por otra cuestión, vinieron representantes de las provincias al principio y bueno, este tema ya le queda una Batakis reunión fue más. como la única funcionaria, Batakis. si se quiere, nacional del gobierno que estuvo participando. Así es, sí. Así que no, me parece que el tema ya termina en la próxima. Viene el tema de interés, por eso el Consejo de la Magistratura es un tema no menor, ahí tiene como para entretenerse. Ayer tiraron No sé una si van a puntita durar con 4. D'Alessandro, ¿no? Con Consejo de la Magistratura, le preguntaron si él participó, si habló con senadores, con diputados. Claro, y dijo que no. No. Habla, pero claro. No, evidentemente. Ahí dejaron esas cuestiones. O sea, me parece que el tema ya los corre el tiempo. O sea, recordemos al principio se hablaba de que de 2 meses, de reuniones por 2 meses. Mira, el otro día en DTV hicimos un análisis de lo que fue los otros juicios políticos a la Corte Suprema, a miembros de la Corte Suprema. No hubo tantos, obviamente, hubo allá el primer juicio político fue en tiempos de Perón, se ha invocado ese juicio a la Corte Suprema que tenía Hipólito Yrigoyen. Bueno, desde entonces, y llegábamos finalmente, no hubo tantos, insisto, a lo que fue el último juicio político que le salió bien, que fue entre 2004 y 2006, con los jueces de la mayoría automática, a los cuales se hizo en muchos casos renunciar. ¿Cuál fue la gran diferencia, me parece? Que estaban los votos, gran diferencia. Y la otra, que puntualmente, era que se los hizo de a uno por uno, avanzando con cada senador. Entonces, era un poco más prolijo, eran más acotados en los tiempos y eran más efectivos. En este caso, me parece que fue toda una puesta en escena, si se quiere, pero bueno, que está justificada a nivel institucional, se puede hacer claramente, pero la efectividad ya se supo de antemano que los 2/3 no estaban para avanzar con eso. Claro. Igual era otro contexto, el Congreso estaba también, digamos, era otra composición. Y me parece que la clave también era que venía un kirchnerismo muy sólido a nivel nacional, un gobierno muy sólido, donde también no se notaban estas diferencias que hoy podemos ver en el mismo oficialismo respecto a los temas, ¿no? Que me parece que son principal fuente de palos en la rueda mismo, ¿no? En algunas cuestiones, por más que lo judicial siempre unifique. Pero bueno, ahí está el historiador Di Mauro, historiador aquí del Parlamento. Sí. Pero sí. Es interesante para compararlo, sobre todo para obtener los antecedentes y ver cuál es efectivo y cuál. Nosotros lo dejamos acá como sugerencia. Háganlo así la próxima. Ya uno. Está muy bien. Cualquier cosa, josedimauro.com, lo consultan ahí. Consulten. Gracias, compañero. Gracias por estos minutos con DTV Noticias y por toda la información, como siempre. Que tengas linda jornada. Beso grande. Hasta luego. Verón. Chau. Bien, vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Lourdes López, que ya está en el móvil buscando. Antes de ir con Lourdes, ya me anticipé, vamos a ir con mis proyectos porque los legisladores hablan de sus iniciativas y en este caso vamos a compartir la palabra de uno.
Mi nombre es Diego Horacio Sartori, soy diputado de la Nación por el Frente Renovador de la Concordia de Misiones, integrante del Interbloque Provincias Unidas. Y bueno, uno de los proyectos presentados aquí en Diputados tiene que ver con el cuidado integral de la salud de las personas con enfermedades poco frecuentes. ¿Cuál es el espíritu de este proyecto de ley? Justamente hoy la ciencia y la ciencia médica ha avanzado mucho en descubrir patologías y cuestiones que, como lo dice inclusive el proyecto, no eran frecuentes antes encontrarlas, pero hoy sí, y resulta que a la hora de tener que tratar esa enfermedad se encuentran que no pueden hacerlo porque no está en el vademecum de justamente la obra social que la integra. Entonces, lo que queremos hacer al respecto es que estas enfermedades que hoy, gracias al avance de la ciencia, se descubren, puedan ser tratadas. Para eso queremos ampliar justamente la cobertura en las obras sociales. Gracias al diputado misionero Diego Sartori por participar de mis proyectos. Ahora sí le damos la bienvenida a ella, Lourdes López. Pero, ¿cómo estás? Buen día para vos y para toda la audiencia de Diputados Televisión. Bueno, estamos disfrutando un nuevo día, por supuesto pensando con una nueva agenda parlamentaria, pero hay que decir que en el día de ayer, y así como también recién hablaban de juicio político, hubo mucha actividad de comisiones. Comenzaba también con juicio político a las 13, pero después cerca de las 17 estaba lo que era también la Comisión de Presupuesto y Hacienda con Educación de manera conjunta para trabajar 3 proyectos muy importantes como el dictamen de universidades, en este caso Cuenca del Salado, establecida en Cañuelas, también Saladillo de la provincia de Buenos Aires y también el de Madres de Plaza de Mayo, 3 universidades muy importantes pensando en el crecimiento a nivel educativo y universitario de nuestro país. Bueno, se pusieron de acuerdo y conciliaron así un dictamen para estas 3 universidades entre la comisión que es impulsada por, en este caso, presidenta, la diputada Blanca Osuna, junto con el diputado Carlos Heller en Presupuesto y Hacienda. Luego terminó esta reunión conjunta y continuó Presupuesto y Hacienda exclusivamente para trabajar lo que es el proyecto del 5 de junio de 2023. Estamos hablando de lo que tiene que ver con la exteriorización del ahorro argentino o este proyecto de blanqueo, teniendo en cuenta la importancia de la recaudación también para el Estado Nacional y por lo tanto se trabajó de manera breve en Presupuesto y Hacienda con un dictamen también por parte de esta comisión. Más tarde también ya se pensaba en el día de hoy directamente pensando en las 17 horas porque está la Comisión de Discapacidad que es presidida por el diputado Luis Di Giacomo, donde se van a trabajar varios proyectos un poco que tienen que ver con lengua de señas, el famoso LSA, que recordemos ya tuvo su sanción. La primera fue en diputados, luego siguió el debate en el Senado a principios de este año, pero en los 3 poderes del Estado Nacional se requiere una capacitación obligatoria. También lo que se va a estar trabajando son varios proyectos como el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de personas con discapacidad, según lo que establece la Ley 24.901. Además, el Sello Nacional de Equidad Laboral para empresas que incluyen prácticas de equidad laboral para personas con discapacidad, el turismo accesible para personas con capacidades restringidas, según lo que dice la Ley 25.643, creación de un sistema integral de prioridad y contención para personas con trastorno del espectro autista y síndromes relacionados en los medios de transporte terrestre, ferroviario, aéreo y fluvial. Y por último, el régimen de protección, el régimen de capacitación de personal para tratar con personas con trastorno autista y además la protección integral de los niños, niñas y adolescentes y un informe pormenorizado también pensando en cómo fue el desarrollo de las infancias en nuestro país durante el 2022. Así que hay mucho para hablar y hay mucho para desarrollar en la comisión que se va a estar dando hoy, precisamente en esta sala a partir de las 10 de la mañana,
en minutos nada más ya va a estar pensándose esta comisión de discapacidad, como recién les venía comentando. Perfecto, buen timing, Lourdes, con este resumen, porque ya estamos finalizando, así que el tiempo justo para contarnos todas las actividades, lo que sucedió ayer y lo que va a suceder. Gracias, compañera, por estos minutos en DTV Noticias. Nos reencontramos seguramente en estos días. Un placer, como siempre. Bien, pasaba Lourdes con toda la información, la actividad parlamentaria aquí en la Cámara de Diputados. Y cerramos, ponemos el broche final aquí a este programa de DTV Noticias. Los dejamos con más programación. Quédense en la pantalla de Diputados Televisión. Nos vemos mañana. Que tengan una linda jornada. Adiós.